De las 2 horas, bueno, antes de empezar a entrar en profundidad, venga, en la estrategia y en todo lo que se ha ido hablando en estas 2 horas, sí un poco primero por compartir nuestra preocupación, la preocupación de las personas que organizan esto, está siempre la intención de que las personas asistentes tengamos un espacio lo más amplio posible para hablar. Entonces, en ese sentido, sí que nos gustaría que nos comentarais, sin entrar en el contenido, qué tal ha parecido la dinámica, os ha parecido interesante, puede servir de algo y lo podemos tener como referente para las próximas sesiones, manifestar. Mucho, bastante. Pero es por vuestra parte, sobre todo mucho. Yo creo que... La información ha fluido. Muy bien, muy bien. ¿Alguien quiere hablar algo en esta cuestión? Un momentito. Sobre todo el juego de antes, digamos, pues ha hecho, vamos, que todos nos interrelacionemos y saquemos conclusiones y distintas experiencias de otros centros, de otras provincias y que aportan nuevas ideas. De ese podría haber otro más, que no fuera... Fenómeno. Enriquecerse. Ver la realidad. Corea atrás aporta, además, ver la realidad. Sí, sí, sí. Y enriquecerse también, ¿no? Enriquecerse. ¿Más cuestiones en este sentido? Técnicamente es imposible. ¿Alguien se ha quedado sin hablar? Si alguien se ha quedado sin hablar ya... Excusa, ¿te has quedado sin hablar? ¿O que quiera hablar ahora? Venga. Sí, no. Bueno, buenas tardes. Lo primero que quería decir... Milagros, no te asustes, que soy yo. Que lo primero que quería decir es que para todo nuestro grupo se ha hecho muy corto. Creo que eso es bastante positivo. Y una de las cosas que hemos aprendido, aparte de la falta de información y de la ignorancia que tenemos sobre el tema, es que nos gustaría que la administración también haga su gran función de informarnos. Y si no es así, a través de las federaciones provinciales, que cuando se hagan asambleas y se hagan pues estas reuniones de información, que se intente explicar un poquito lo que conlleva. Y otra de las sugerencias que me ha llamado mucho la atención, que es un poco personalizado, es la oferta de buzones para delegados tanto de padres como de alumnados. Como muchas veces estos buzones son alterados, también se ha llegado a proponer que los buzones sean a través de correos electrónicos. Y para que no sean inspeccionados, y quería dejar eso claro porque me han preguntado varios, es desde el mismo centro, un mismo usuario, una misma cuenta, que padres y alumnos pueden entrar en plan anónimo para que nadie sepa quién es el que lo hace. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer una... sobre... Ahora entramos en temática, sobre la tarde. ¿Todo bien? Bien, pues entramos en profundidades. No, me salto el orden un momentito a la referencia que has hecho tú. Ya empezamos con... en nuestro centro educativo, precisamente, uno de los recursos que utilizamos es el buzón y hemos tenido que quitar la parte anonimato. Porque en el anonimato se esconde mucha gente para decir cosas que hay que saber decir en un momento determinado en un cara a cara. Con lo cual, en nuestro centro educativo hemos decidido que el buzón sigue funcionando, pero convenientemente identificado. Y por eso yo al menos he remarcado esta mañana esa idea. Soy representante, los que vayan a ser delegados y delegadas, pero representantes de propuestas claramente identificadas, porque entonces, cuando lo escondemos en el anonimato, el perfil es el reactivo. Recordáis que esta mañana hemos hablado de 2 perfiles. Al menos esa es nuestra experiencia. Sirva como a colación de la propuesta. ¿Vale? Un segundo que vaya a tu réplica y con esto ya me callo. El plan de anonimato se hizo justamente en el centro donde estaba mi hijo mayor porque hubo un profesor
proceso de gestión que se dedicó a amenazar a los alumnos y a coaccionarles, tanto a ellos como a los padres, que si veían una nota más en dicho buzón, no salían adelante. Por eso se puso a ganar. Eso es denunciable, ¿no? Vale, eso ya es una cuestión singular, efectivamente. Vamos a intentar seguir en cualquier caso el orden y nos vamos viendo ahora sobre la marcha. Bien, según lo que hemos podido recoger sobre las distintas preguntas, pues nos hemos encontrado de todo, pero importante, sobre todo las conclusiones más generales, que son las que vamos a intentar llevar. De las que nos han transmitido que eran un poco más particulares, quizás las dejemos un poquito al lado por ser más particulares. Pero hay cuestiones que son muy significativas. Mirad, sobre la primera pregunta, yo me he alegrado todas las cuestiones que nos han llegado, pero tenéis que permitir que hagamos una salvedad. Las cosas no las podemos descontextualizar. Efectivamente, os habéis encontrado con que la elección de delegados se ha hecho deprisa, sin una información exhaustiva, por decirlo de alguna manera. Nos decíais que tanto por parte de tutores como de algunos otros sectores, que las figuras se han puesto en marcha y le ha faltado sosiego a su puesta en marcha. Nosotros decimos que esto hay que contextualizarlo, y hay que contextualizarlo bien. ¿En qué sentido? Mirad, en el sentido siguiente. La normativa ha salido... Con esto no queremos disculpar a nada ni a nadie, pero sí explicar las cosas, porque cuando las ponemos en su contexto, pues a lo mejor vemos por qué las cosas han surgido de la manera que han surgido. La normativa sale en verano, porque aunque tiene fecha de 20 de julio, de 20 de junio, sin embargo, se publica en pleno verano, es decir, en plenas vacaciones. Los tutores y tutoras, junto con los equipos directivos, conocen la normativa en septiembre y algunas reuniones no se espera a noviembre para tenerlas. Como sabéis, en algunos centros las hicisteis en octubre. Es decir, no ha dado tiempo a madurar, digamos, esto en sí. Luego la normativa, que lo hemos comentado esta mañana, es escueta. Y digo es escueta porque se queda en el procedimiento de elección y en las funciones, porque quiere que sean los centros los protagonistas en desarrollar esto y meterlo en sus cauces de participación y en los planes de convivencia, puesto que hay que meterlo en dos sitios. En los planes de convivencia hay que meter el procedimiento y hay que meter las funciones, y en el reglamento de organización y funcionamiento hay que meter todo lo que es la participación. Eso hay que madurarlo. Efectivamente, nosotros hemos sentido tanto, y lo digo públicamente también por lo que comentaba la compañera hace un momento, nosotros hemos sentido ese movimiento tanto por el sector padres y madres, que nos ha demandado desde la propuesta de debate que hicimos que por qué no profundizábamos. De hecho, ya teníamos el encargo de CODAPA de profundizar y hemos estado en ello todo este tiempo. Y también tuvimos una propuesta de la propia administración donde se iban a hacer 2 jornadas, y algunos miembros de la Confederación lo saben. Se iban a hacer 2 jornadas, una en la zona oriental y otra en la zona occidental, donde íbamos a participar precisamente tanto Jacobo como yo para ir viendo todas las cuestiones que estamos planteando hoy aquí. Llegaron las elecciones y sabéis que cualquier acto que se hace en periodo electoral se puede entender como un signo de propaganda, y se pospuso, y luego se llegó a un acuerdo con CODAPA de venir a este encuentro, y nosotros pues encantados, porque creo que la cantidad de gente, como decía la presidenta de FEDAPA esta mañana, creo que soy un grupo muy representativo. Por lo tanto, sin disculpar a nadie, lo que sí tenemos que entender es que este primer año ha sido un año de rodaje. Con lo cual, vuelvo a querer leer siempre en positivo, porque así es como tenemos que leer las cosas. Lo más importante es que todos los centros, de una manera u otra, hayan intentado echarlo a rodar. Donde creáis, porque efectivamente así lo habéis manifestado, que hay cosas mejorables, ¿qué tenéis que hacer? Ir precisamente
con el texto que tenéis en las manos. Y alguien decía, me parece que era una compañera hace un momento, que decía, esto debería de llegar a todos los centros, al profesorado, a los equipos directivos, a todas las AMPAs. Bueno, pues, aunque lo íbamos a contar mañana, os lo vamos a contar ya hoy. Para el lunes, digo para el lunes, puesto que lo van a colgar en este fin de semana, si abrís vuestra carpeta, en el fondo de la carpeta, en la parte de abajo, tenéis un para saber más. En el para saber más, con una dirección en web de codapa.org/delegados.pdf, ahí vais a tener el libro para que se lo paséis a todo el mundo. Lo podéis descargar, llevarlo en vuestro pendrive, pasárselo desde el AMPA a todos vuestros socios, desde las asociaciones de directores y directoras que están las dos representadas aquí, se lo podéis pasar a todo el mundo sin ningún problema. No es que haya derecho de distribución, es que os pediríamos que le dieseis difusión y distribución, puesto que no se ha hecho este texto con ningún carácter lucrativo, sino con un carácter de difusión. Nos habéis pedido a lo largo de esta mañana, y eso no estaba previsto, nosotros pediremos que esté también cuanto antes, y decimos así, cuanto antes, nos habéis pedido que si puede estar la carpeta. Vamos a intentar que la carpeta, con el diseño que tiene, también se cuelgue por si alguien la quiere descargar y distribuir. Y vamos a hacer un esfuerzo más, que no supone tampoco para nosotros gran cosa, y es separar, por lo menos, el tríptico y los anexos 3 y 4 por separado para que lo podáis también distribuir. El 3 que tenemos como guía de delegados y delegadas, y podéis difundirlo en el mes de septiembre a todos los padres sin ningún problema. Y el 4 para que los directores y directoras tengan una base para la redacción del reglamento de régimen interno en sus centros. Lo del libro estará el lunes, lo demás intentaremos que esté a lo largo de la semana colgado para que todo el mundo tenga acceso. A partir de ahí, pues lógicamente, donde haya aspectos mejorables, ¿qué es lo que tenéis que hacer? Bien desde el AMPA, bien desde las asociaciones de directores. Es decir, señores, tenemos un documento donde se nos dan ideas y orientaciones para que todos podamos llegar a hacerlo de la mejor manera posible. Por lo tanto, construyendo en positivo, lo que tenemos que hacer es, sobre lo hecho, reflexionar qué cuestiones son mejorables y tratar de ponerlas en marcha. Las propias AMPAs, desde nuestro punto de vista, tenéis una función importantísima también. Difundir la guía de delegados y delegadas, esa abreviada que tiene unas 7 u 8 páginas, todo lo que podáis. El tríptico, que lo podéis incluso imprimir, procuraremos mandar uno en color, en vez del que está aquí en verde solo no, pondremos otro que tiene algo de más color, para que también lo difundáis todo lo posible. En una palabra, mejorar cualquier aspecto que creáis que es mejorable en cualquiera de los centros, ¿de acuerdo? Así que, pregunta primera, ¿es bueno el análisis que habéis hecho? Vamos a olvidar cualquier aspecto que no se haya hecho a lo mejor todo lo bien que se debiera, y vamos a intentar que el año que viene pues funcione mucho mejor, con el apoyo de los equipos directivos, que vuelvo a insistir que me alegro mucho que estén con nosotros, con el apoyo de las AMPAs y con el apoyo de todos y cada uno de los que estáis aquí. Creo que será muy, muy importante el que superemos cualquier déficit que haya existido. Apuntar una única cosa, sabéis que como asistentes a este curso hay también representantes de alguna manera de la administración que son miembros de los gabinetes de convivencia de algunas de las delegaciones provinciales. Ellos a nivel provincial y a nivel regional dependen directamente de la dirección general que aquí nos convoca, que de alguna manera, más que nos convoca, ha inaugurado con Mercedes, y son los responsables precisamente de difundir a nivel de profesorado todas estas cuestiones. Además, en ese sentido tienen dentro de la página de la Junta de Andalucía.es/educación/convivencia hay un apartado específico en relación a esta figura también, con lo cual en su estructura está también esa labor de difusión y de asesoramiento. Con lo cual, pues bueno,
los compañeros, las compañeras que están por aquí, que cojan el testigo y sigáis pues, desarrollando el trabajo como lo estáis haciendo hasta ahora. Por allí. Yo quería, con respecto a decir, yo soy del gabinete de asesoramiento de convivencia en Cádiz y de todas formas, como mañana vamos a seguir estando aquí, el compañero pues, me informará directamente todo lo que se ha hecho. Yo quiero decir que la información sobre la orden que regula todo esto se envió a todos los centros y además que desde nuestro sitio que nos corresponde elaboramos una ficha precisamente con las funciones, con el perfil que tendría que tener la figura de padre, madre, delegado, para que desde los centros pues lo conocieran. Eso ya nada más digo con respecto a lo que acaba de decir el compañero Jacob. De todas formas, pues mañana seguiréis teniendo más información de todo esto que de la conferencia. La verdad es que es una figura que bueno, que hasta ahora no ha sido muy conocida, pero que es verdad que estamos ahí, que trabajamos mucho, eso sí que os lo puedo asegurar. Lo que pasa es que, claro, son muchos centros, y entonces, pues, pero sí que os puedo asegurar que los compañeros que también son de otras provincias y podemos darte de todo nuestro trabajo y todo lo que tenemos. Nada más, Jacob. Gracias. Bien, en cuanto a la segunda pregunta, pues lógicamente se nos ha pedido fundamentalmente, digamos como cuestión importante, dos o tres cosas fundamentales. Por una parte, y sobre eso ahora cuando hablemos de las estrategias vamos a incidir, es la implicación que se considera que deben de tener los claustros en general, el profesorado en particular y los equipos directivos en potenciar la figura de los delegados y delegadas en todos y cada uno de los centros. De la misma manera, se dice que es muy importante lo que hemos planteado esta mañana y querían que se remarcara como propuesta de mejora, esa información bidireccional de la que hemos hablado sistemáticamente, que tiene que haber entre padres y madres a través de los delegados y luego en la asamblea, y las otras partes que hemos dicho del centro educativo. De la misma manera, ven que efectivamente, y se solicita al profesorado y a los directores y directoras, aunque dicen que ya muchos centros así lo vienen haciendo, no agotar los plazos del mes de noviembre, puesto que es perder mucho tiempo de un trimestre muy rico, sino que esta reunión de principio de curso, donde también nos apuntan que con las 2 sesiones que hemos dicho esta mañana, se haga lo más tempranamente posible. Alguien sugería en septiembre, pero le hemos dicho que conociendo la realidad de los centros, creemos que octubre sería un buen mes. No pidamos tampoco tener en cuenta que en los centros hay que organizar todo el centro, echarlo a rodar. Septiembre se va, el profesorado tiene que hacer las evaluaciones iniciales, echar a rodar el centro no es fácil y dejemos septiembre tranquilo. Por eso le hemos dicho que íbamos a corregir la propuesta y en vez de decir septiembre íbamos a decir que a ser posible en octubre. ¿De acuerdo? En cuanto a la tercera pregunta, yo casi tendría que decir que todo lo que ha dicho Jacobo esta mañana es fundamental para lo que vosotros mismos habéis apuntado. Es fundamental la posición que nosotros adoptemos a la hora de plantear las cuestiones. No basta solo con hablar sino cómo planteamos las cuestiones. Y esa debe de ser una propuesta de mejora fundamental. Las cosas se pueden decir de muchas formas. El contenido puede ser el mismo, pero las formas de decirlo tienen que ser en la línea de lo que decía Jacobo esta mañana, proactivas, en positivo. Porque todo lo demás, como también os decíamos esta mañana, lo único que hace es levantar barreras que luego hay que ir haciendo que se caigan. Con lo cual tenemos dos trabajos. Las cosas hay que plantearlas bien, hay que plantearlas en positivo, hay que plantearlas siempre como sugerencia de cómo lo podríamos hacer. E incluso planteando a la dirección.
Si creéis que hay otra opción, planteemos otra opción, pero tenemos que hacer una opción que mejore. Lo que no podemos es llegar diciendo esto se está haciendo mal. Ese no es el modo de llegar. Es que eso, lo que queremos haceros ver es que os pasaría a cualquiera como persona. Si yo para deciros algo, os lo digo en ese sentido negativo, no sé cuánto, criticando, cualquiera de vosotros os pondríais en guardia. Por lo tanto, no se debe de tomar mal si cuando llegamos así, en cualquier sitio, alguien levanta una barrera. Para que no haya barreras, tenemos que ir, perdonadme otra vez la metáfora, con café y pastas, ¿vale? Que de esa manera se llega muy bien. Hay que llegar con actitud positiva, con actitud de mejora, con actitud, mirad, hemos analizado esto, creemos que lo podríamos hacer mejor. ¿Qué nos sugerís como equipo directivo? Pues mira, nosotros también tenemos alguna otra propuesta, ¿vale? Es un estilo distinto. Si llegamos imponiendo, criticando, no, esos no son los estilos. Y eso es básico, en cómo planteamos esto. Entonces, ahí se planteaba también una de las propuestas que habéis recogido, nos ha parecido muy importante, y es llevar incluso al seno del órgano máximo que tenemos en los centros, como es el Consejo Escolar, que es necesario potenciar la figura de los delegados y delegadas, y que sea el Consejo Escolar, donde están representados todos los sectores, quienes hagan propuestas de cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a realizar esa potenciación para el curso próximo. Y decía alguien, a ser posible que se trate en el último o penúltimo consejo escolar de este año, para que ya estén las propuestas para el año que viene encima de la mesa. Pues fantástico, nos parece una idea muy acertada por quienes habéis hecho ese comentario en los distintos grupos, porque consideramos que es muy positivo. De la misma manera, se ha dicho que a lo mejor es buena una formación interna en ese sentido para que las cosas sean mejor, de formación interna, que puede ser por el propio equipo directivo, hacia los directores, hacia los tutores y tutoras, para que también diseñe entre el profesorado una estrategia de cómo potenciar y promocionar la figura de los delegados y delegadas. Y bueno, pues incluso se han sugerido algunas cosas más, como es utilizar el tablón de anuncios para darle la mayor difusión posible, e incluso, igual que el AMPA hace difusión o aprovecha circunstancias como la matriculación y otros momentos para la inscripción, pues que se metiese a lo mejor en los sobres de matrícula algún tipo de información sobre esta nueva figura como algo relevante. Ideas creo que habéis dado bastantes y que deben de potenciarse en ese sentido, y nos alegramos sobre todo de las primeras, de las que hay que saber llegar, no haciendo críticas, sino en positivo, y como decíamos esta mañana, metiendo el hombro, diciendo, aquí estamos la asociación de padres, o aquí estamos los padres en general, dispuestos a colaborar para que esto tenga una dimensión mayor y lo hagamos de la mejor manera posible el curso próximo. Pues yo en ese sentido quiero incorporar una cuestión más como propuesta. Mirad, esta figura, lo ha dicho antes Rafael, ya lo sabemos todas las personas que estamos aquí, es nueva y por tanto todo el mundo estamos aprendiendo, profesorado y familia, en desarrollar, implementar esta figura en la vida de los centros educativos. Planteándose como objetivo tendencia llegar a los máximos establecidos en el texto que os hemos pasado, dijimos esta mañana que lo deseable es ir dando pasos lentos pero seguros. El primer gran paso creemos que puede ser aprender el proceso, ser y saber ser un delegado o una delegada, y a partir de ahí ir ascendiendo y escalando, pero el proceso es vital, aprenderlo. Si, ya que estamos hablando de libros, si todos juntos tuviéramos que hacer un libro ahora sobre lámparas, un segundo libro sobre cuadros y un tercer libro sobre ordenadores, y saco 3 temáticas, a lo mejor no tenemos ninguna empatía especial con estos ámbitos, lo que sí os aseguro es que seguro, por la redundancia, el tercer libro
sale mejor que el segundo y el segundo mejor que el primero. Porque a medida que vamos trabajando en el proceso de elaboración, de síntesis, de maquetación, vamos aprendiendo un proceso. Con lo cual esto es lento, el aprendizaje de ese proceso. Y con esto quiero decir que los primeros objetivos que habría que planificarse es precisamente eso, ir aprendiendo procedimientos, ir aprendiendo estrategias a partir de las cuales vayamos desarrollando cada una de las funciones. Tener en cuenta que esto acaba de empezar, que todos debemos aprender y que en parte la formación de la que luego al final hablaremos y la información a la figura de los delegados y las delegadas de partida está en manos de los equipos directivos, de las tutorías y luego, con suerte, pues con la asesoría, con las federaciones provinciales o con otro tipo de entidades. Pero de partida esto recae en esta formación en el propio profesional del centro. Y tener en cuenta que la vida de un centro, desde el punto de vista del equipo directivo, de las tutorías, es 360 grados. Es esto y otras 359 cosas más. Con lo cual todo tiene su prioridad, pero también todo tiene su momento. Y en ese sentido sí que creo que como propuesta la paciencia y el ir aprendiendo poco a poco, de una forma lenta pero segunda, los procesos, irá favoreciendo que a medio y largo plazo esta figura esté normalizada en la vida del centro y sea una responsabilidad más de las muchas que ya hay incorporadas en los centros educativos y que ya hoy ni siquiera se discuten ni están en debate. Simplemente son propuestas. Bien, la última de las cuestiones planteadas, bueno, ahí nos hemos encontrado de todo. Hay inicios de muy buenas experiencias, de lo cual yo creo que hay que congratularse. Ahí se han contado algunas experiencias, primero, de centros que ya desde que se publicó el decreto 19 hace algunos años, pues empezaron a impulsar, porque creían en ello, la figura de delegados y delegadas, y lo que se ha hecho con la nueva normativa ha sido reforzar y afianzar lo que venían haciendo, y eso era muy importante. Se han iniciado algunas experiencias muy positivas y algunas de las que se ha contado además yo creo que bastante bien, puesto que intenta llegar a toda una red de centros que suponemos que puede ser también otra vía, que no se quede solo en lo que hace mi centro, sino que establezcáis redes de comunicación a nivel provincial e incluso a nivel regional para que se puedan potenciar las buenas prácticas entre todos. En este centro hacen una cosa bien y yo la aprovecho y la exploto en otro sitio y viceversa. Es decir, esas cuestiones que se han ido contando nos parecen muy positivas. De la misma manera, nos ha parecido positivo, pero sin embargo lo hemos estado comentando. Habéis contado sobre todo la participación en actividades programadas, como pueden ser talleres y otra serie de cuestiones, pero podemos, y perdonadme, no vamos a hacer crítica, pero sí análisis desde una perspectiva crítica. Podemos caer en lo que muchas veces a lo mejor se le ha criticado a Lampa. No nos podemos quedar en el folclore y nos olvidamos de lo fundamental. Los delegados, una de las funciones es colaborar en las actividades, pero los delegados tienen muchas funciones y algunas son de mucho más calado y de mucho más interés que el participar en un taller o una actividad puntual. Esa hay que hacerla, pero las otras 8 también, porque si nos quedamos en esto nos hemos quedado en el folclore, pero no llegamos a lo fundamental. Lo fundamental, nos lo comentaba un padre, y creemos que es muy acertado el comentario. Lo importante y lo satisfactorio para todos es partir, no importa cómo veamos la radiografía del principio. ¿Qué cosa más satisfactoria sería para los padres y madres, para el propio claustro, que partiendo de una radiografía donde se ven cosas que creemos que son muy mejorables,
llegásemos a esa cuarta reunión de la que hablábamos esta mañana y nos pudiésemos felicitar todos porque todos, metiendo el hombro, hemos conseguido, por ejemplo, en un mal ambiente de convivencia, haberlo mejorado. En unos resultados académicos donde el fracaso supera el 20%, y he dicho el 20 porque estamos en el 30 en la media de Andalucía, pero es que un 20 ya de por sí nos debe de preocupar. Ya no voy a hablar de si hay un 60 o un 70, si la radiografía nos da eso, lo que no hay que hacer es alarmarse. Lo que hay que empezar a decir es, bueno, ¿qué podemos hacer? Todos y cada uno de los sectores para que si esto estuviera, imaginaros que estuviera muy mal, en el 70%, ¿qué vamos a hacer para en un año intentar llegar a que del 70 pasemos al 40? Y si fuésemos capaces, luego, como decíamos esta mañana también, vamos a felicitarnos conjuntamente. Entonces sí que habría lugar para el día 22 de junio no hacer una fiesta, sino una macrofiesta. Y no para divertirnos solo, sino para felicitarnos porque hemos conseguido que nuestros hijos, esos que decimos que nos duelen tanto, de estar en una línea de fracaso, han pasado a una línea de éxito. Esto ya no es trivial ni es folclore, esto es una cuestión de peso, muy importante. Ya lo decíamos esta mañana, lo más importante es que nuestros hijos consigan una educación de la máxima calidad. Con lo cual, fijaros, ahí tenemos muchas parcelas importantes. Por lo tanto, ¿hay que participar en las actividades programadas? Sí. ¿Debemos de quedarnos solo ahí? Perdonadme que lo diga abiertamente, no. Tenemos que dar muchos más pasos adelante. Sin defender a alumnos ni a particularidades, como decía Jacobo esta mañana, con datos globales y trabajando globalmente. Lo particular es función de la tutoría. Lo global del aula o del centro es función de los delegados y de las AMPAs. Junto y en conjunto con el profesorado. Por separado nunca. Conjuntamente todo. Por lo tanto, nosotros al menos, vosotros lo habéis valorado positivamente, el sistema de trabajo, nosotros mucho más, puesto que creemos que ha habido muy buenas aportaciones. No obstante, además de las que tenemos recogidas, si alguien considera que sobre este tema puede hacer aportaciones, CODAPA nos dice lo siguiente: podéis hacer cuantas aportaciones y propuestas de mejora consideréis a la siguiente dirección de correo: secretaría@codapa.org. Cualquier aportación que consideráis que se pueda hacer sobre este tema, CODAPA nos transmite que os lo agradecerá enormemente, puesto que, como decía Jacobo, aquí estamos todos aprendiendo y todos intentando que esto cada día vaya mejor. Bien. Perdona, ¿puedes repetir? Sí, secretaría sin acentos @codapa.org. En la página web están diciendo que aparece ese correo sin mayores problemas. Pasamos a las estrategias, que veréis que hay muchas coincidencias entre lo que vosotros habéis propuesto y lo que os vamos a decir ahora. Hay una palabra por allí que diga, podemos de paso. Sí, no, yo es que no he llegado un poquito más tarde. Me da la sensación de que en nuestro grupo, que además ha sido el debate, me voy a levantar, ha sido un debate muy intenso, pues o no hemos entregado nosotros aportaciones, yo no sé si alguien se ha encargado, creo que ha habido un pequeño error ahí. Entonces sí quiero comentar algunas cosas que ya se han dicho y otras me parece que nuevas. En primer lugar, sí teníamos muy claro, con relación fundamentalmente a la segunda cuestión, la segunda pregunta, el hecho de que tiene que realizarse, tiene que llevarse a cabo, o debe de llevarse a cabo, una campaña de información desde la administración educativa, desde el propio IE, desde la propia AMPA,
para que de alguna forma esa figura de nueva creación, que es la de delegado de madre y padre, tenga realmente la importancia que tiene. Eso por una parte queríamos manifestarlo. Después también hablábamos de una cuestión y era una especie de autocrítica para nosotros mismos. Y es que lógicamente si nosotros consideramos que es tan importante esa figura, lo primero es que el delegado o delegada tiene que asumir toda su responsabilidad. Es decir, se dan casos, también esto ha hecho nada más que empezar, evidentemente, pero todos hemos conocido en nuestro IE, en nuestro colegio, bueno, pues que me ha tocado a mí, que no había nadie, que lo voy a hacer y tal, ¿no? Y es una forma un poco de decir, vamos a salir del paso. No, nosotros consideramos que desde luego la persona que salga como delegado de grupo de aula tiene que tomar el toro por los cuernos y tendrá que mantener las reuniones que tenga que mantener con el conjunto de padres del aula, con el tutor, con el AMPA, etcétera. Y nos parecía, esta es una aportación, que sería muy conveniente el que se creara un modelo de ficha en el que toda la información que pudiera resultar interesante de todo ese proceso de reuniones, tanto a nivel de padres como de tutores, se pudiera recoger, porque muchas veces las palabras, pues el proceso puede ser muy rico, pero se nos olvida. Entonces yo creo, pensamos que pudiera ser un instrumento muy necesario para recoger y sistematizar todo eso, que al final lo que va a hacer es mejorar en el futuro lo que nos haga el trabajo del delegado de padres y la evaluación del proceso se tenga. Y por último, y esto ya lo comento yo porque he hablado hace un momentito con un señor, me lo ha presentado una compañera Paqui, y me ha hablado de un proyecto, no tiene nada que ver, y sí tiene que ver, porque me parece que puede ser una vía de participación de los padres ideal y muy buena. Y es un proyecto que he conocido hace media hora, de creación de redes sociales que se está haciendo por lo visto en Almería, a través de la propia Delegación de Educación y de FAPACE, ¿verdad? La verdad es que me parece muy interesante y yo no sé si, nosotros, yo por nuestra cuenta vamos a ir haciendo algo, pero me parece que sería un tema a tener en cuenta para unas pros, no por nombres, no como a nivel único para unas jornadas, pero que pudiéramos tratar y debatirlo porque puede ser muy enriquecedor el tener acceso y el poder crear eso. Solamente era eso, gracias. Bien, pues me alegro porque has coincidido en las cuestiones que hemos planteado. Habíamos planteado efectivamente que así era como había que empezar a trabajar. En cuanto a las experiencias, una de las que hemos dicho y precisamente la he señalado es una de red que estaba funcionando o que estaba en proyecto para funcionar. Y en cuanto al modelo de fichas, nosotros, fijaros, hemos sido prudentes. Quiero decir, hemos sido prudentes, sabemos, y lo habéis contado vosotros, y me alegro que hayas dicho como autocrítica, y en ese sentido nosotros lo que no vamos a hacer es meter los dedos en la llaga. Si nosotros le decimos a los delegados que, como muy bien sabéis y habéis dicho en los diferentes grupos, cuando se pregunta quién quiere ser delegado, allí calla todo el mundo por el foro. Si encima le decimos, usted tiene que ser responsable, tiene que ir a tantas reuniones, a no sé cuántos, entonces desaparece de allí hasta el podito. No sé si me entendéis. Nosotros decimos que al revés, hay que empezar construyendo despacio y bien, pasito dado, pasito asentado. Si decimos que de golpe todo, con una responsabilidad no sé cuánto, podremos asustar a que la gente. Tenemos que decir, nosotros tendremos que entrar diciendo, es cierto que hay funciones que son o que entrañan una cierta responsabilidad, pero lo que también tenemos que decir es algo que ahora os vamos a comentar. ¿Cómo se pierde el miedo? El miedo se pierde teniendo formación e información, y ha sido algo que habéis sacado y que ahora nosotros vamos a reforzar. A lo mejor, una vez que se ha hecho el proceso de elección, a lo mejor a finales de noviembre,
a través de las distintas federaciones, una vez que están elegidos los distintos delegados y delegadas, se pueden hacer unas jornadas, precisamente a lo mejor a coordinadores de juntas de delegados a nivel provincial, para que luego estos coordinadores lo lleven al resto de la junta de delegados y decirle y darles formación e información para que los miedos que pueda haber e incluso apoyo. Mañana mostraremos una página para ese apoyo, pero esperaros a mañana, que cuando está previsto en el programa, para que veáis que se están construyendo cuestiones en positivo y que nadie va a estar solo en la andadura. Por lo tanto, vamos a animar pero no a asustar. En este sentido quiero que entendáis lo que trato de decir. Me parece bien la propuesta, pero estamos arrancando, y arrancando es como cuando un niño empieza a andar. Si le decimos que tiene que andar firme y seguro, el niño se nos cae. Al niño hay que dejarlo que gatee un poco. Cuando empieza a andar hay que permitirle que se caiga unas cuantas veces y ya irá afianzando el paso. Estamos en el gateo, ¿vale? No hemos llegado ni a levantarnos del todo. Por lo tanto hay que dar los pasos seguros, firmes y haciéndolo bien. Pero yo agradezco la intervención porque creo que va en el mismo sentido que hemos planteado hace un momento. Buenas tardes, soy Luis Moreno de Almería, de Gabinete de Almería, de la delegación, y con alusiones al compañero, muy brevemente, en primer lugar, daros las gracias, felicitar por el trabajo que estáis haciendo, fabuloso. Como fue compañero también de gabinete, por alusiones. En Almería hemos tenido un sueño, y a veces los sueños se cumplen, aunque parezca que no, pero se han cumplido, y hemos apostado por crear una red de padres y madres delegadas y delegados, y en este momento vamos camino a los 3.000 padres y madres delegados en red. Es una red semipresencial, una primera parte, la virtual, es a través de la página web de FAPACE. El proyecto lo hemos denominado Juntas por una Ilusión, la delegación de FAPACE y la delegación de Educación. Construimos la red de personas delegadas de padres y madres. Esa parte virtual en la página web de FAPACE, y el entorno presencial en varios nodos, un nodo a nivel provincial, otro a nivel zonal, unificación C, y en las 15 comarcas donde está organizada FAPACE, y luego a nivel de centro. Y la verdad es que estamos sorprendidos porque nos planteamos al menos formar a una persona por centro educativo, y la respuesta ha sido que tenemos al menos, estamos cercanos al 70% de representación de los centros de Almería. Estas personas a su vez van a formar en los centros educativos a las personas delegadas de su centro, con lo cual es muy dinámico, muy multiplicador, es como si cogemos una bola de nieve, la echamos a rodar y funciona sola. Y la verdad es que estamos satisfechos. Es que nos pidieron que formáramos 8.200. Digo, mira, están locos ahí 8.200. Digo, mira, no podemos. La federación como mucho a uno por centro. Y creíamos que no iba a funcionar a través de la administración. Se juntaron en los CEP uno por centro y tenemos a 300 coordinadores con sus nombres y apellidos, y nos firmaron unos compromisos de todo lo que estáis haciendo. Digo, por si en alguna es una cosa tan sencilla, de coste cero, que no nos ha costado un duro, que está la delegación apostando por eso. Pedir a uno por centro que se forme y que luego él mismo forme a los demás, yo creo que puede ser una idea sencilla, práctica y adaptable, que la ponemos al servicio, porque lo mismo que para los inútiles que esta buena Almería ha funcionado, yo creo que para las demás zonas de Andalucía puede funcionar, porque cuando le proponemos al delegado un proyecto de coste cero, no solo nos dijo que sí, sino además nos abrazó y nos dijo para adelante, y creo que merece las ideas sencillas y prácticas, a veces funcionan, y yo creo que son aplicables a las demás provincias. Y acabo, en este momento estamos diseñando unos módulos de tal forma que después cada centro, en función de sus expectativas, sus demandas, pueda crear su propio currículum. O sea, que elija su módulo. Por ejemplo, un centro de secundaria que observa que están teniendo dificultades en el buen uso de las TIC, que puedan tener un módulo con expertos para poder trabajarlo. También hay algo muy especial en la figura que hemos creado de la persona acompañante, puesto que el padre o la madre que se compromete ese primer encuentro
a formar al resto de padres y madres, necesita un apoyo, una persona experta que lo acompañe. El FAPASE proporciona aquí la delegación esa persona experta para que lo acompañe y puedan trabajar. Ahí tenemos madres que participan, que estoy viendo que ustedes enfrente, y la verdad es que, si quieren comentar algo. Es que acababa de documentar ya. Bien, pues pasamos entonces a las estrategias, si os parece, digo por el tiempo. ¿Qué estrategias consideramos que hay que poner en marcha precisamente para fomentar la figura del delegado y delegada? Si la información la tenéis prácticamente en el libro y nosotros queremos hacer hincapié en 3 de ellas. Hay 3 que nos parecen fundamentalísimas, aunque comentemos el resto, pero 3 tienen una especial insistencia. Yo voy a comentar la primera y Jacobo os comentará el resto. La primera de ellas para nosotros es la figura de los equipos directivos. Y tenemos que decir que las experiencias que llevamos constatadas son las siguientes. Cuando ha habido un equipo directivo y unos tutores, de los cuales hablaremos ahora después, que han apostado por la figura de los delegados y delegadas, esto está yendo sobre ruedas. Camina solo. Y digo así, camina solo. Cuando hemos encontrado equipos directivos dubitativos o profesorado dubitativo, ha habido incluso experiencias que nosotros decimos que tienen que mejorar. Se ha elegido a los delegados porque eso se ha hecho, puesto que así lo dice la norma, y hasta hoy. ¿Qué queremos decir con esto? Y nos alegramos de que hoy estén con nosotros precisamente los representantes de directores y directoras, que son una pieza clave para potenciar la figura de los delegados y delegadas. Como así lo pensamos, y están precisamente las 2 asociaciones aquí, lo que queremos es decirles que adelante, que estamos contentos de que estéis y de que seáis un motor en promover una cuestión, la democracia y la participación en los centros, que es de lo que se trata en últimas instancias. No voy a hacer más hincapié del que ha hecho Jacobo al inicio de esta mañana sobre la enseñanza pública y de los tiempos en los que estamos, pero creo que necesitamos el apoyo de todos y de todas, no de un sector ni de 2, de todos los sectores, para defender precisamente aquello en lo que creemos. Por lo tanto, casi es lanzar una invitación abierta y desgarrada a los equipos directivos para decirles: tenemos que apostar por una educación de calidad, y la educación de calidad no se construye sola, sino se construye en lo que la propia legislación que tenemos ha dado en llamar el esfuerzo compartido. Y el esfuerzo compartido lo hacemos entre todos y todas, entre profesorado, alumnado y familias. Sin ninguna de las 3 patas funciona esto. Tenemos muchas investigaciones al respecto, donde se dice que cuando las familias participan, el éxito aumenta. Cuando las familias se alejan de la educación de los hijos, el éxito disminuye. La figura de los delegados no creéis que es nueva. Podéis ir al sistema educativo francés, ya hace muchos años. Cuando en CODAPA se empieza a hablar, y estamos hablando de 15 años atrás, de esta figura, que últimamente hemos visto materializada legalmente, no nos la habíamos inventado, la habíamos leído en otros sistemas educativos y habíamos visto que con su participación las cosas mejoraban. Por lo tanto, apuesta decidida y abierta a que los equipos directivos impulsen esta figura. Así que simplemente dejar la invitación en la mano. Adelante, Jacobo, con el resto. Pero haciendo de voz de equipo directivo en este caso, más quisiéramos los equipos directivos realmente, con nuestro entusiasmo y con nuestro impulso, que esto fuera hacia adelante.
esto podría ser una pirámide síntesis de todo lo que requiere llevar a cabo esta figura. Obviamente en la base están los equipos directivos, pero los equipos directivos lanzan, proponen, dinamizan, luego necesitamos esa ramificación representada en el propio profesorado y obviamente y fundamentalmente en los tutores y en las tutoras de los grupos. También necesitamos del apoyo de los representantes de la familia, necesitamos de padres y madres, de abuelas y de abuelos que os contagien para que penséis que realmente esta figura es útil, que con esto, como bien indica Rafael, realmente mejora la calidad de la enseñanza del centro, de la escuela donde están vuestra hija y vuestro hijo. Y a través de ese contagio llegue a los padres y a las madres de cada grupo y que consigamos que de ahí salga una persona que quiera tirar del carro. Ese delegado o esa delegada que está en la cúspide, en la parte más alta de la pirámide. Y aunque veamos esa pirámide estratificada, finalmente es de una única pieza. Por tanto, para que realmente esté bien cimentada, debemos contar con el apoyo absolutamente de todas y de todos. No basta con un equipo directivo que esté por la labor, no basta con que además esto pueda ser desarrollado e implementado por las tutorías, no basta con familias a través de AMPA que contagien, sino que en todo esto, una vez armada toda la estructura, se consiga que las familias quieran ocupar este puesto de responsabilidad. ¿Para qué? Para que pasen de jarrones decorativos a figuras realmente útiles, funcionales, comprometidas por una causa común y que favorezcan pues, esa mejora de las dinámicas de aula, de la convivencia, de incorporar nuevas metodologías donde las familias participen de alguna manera más o menos activa, etcétera, etcétera. Pero para nosotros esta imagen es vital. El vociferar con el apoyo del equipo directivo, pero el apoyo, a partir de ahí, la complicidad de toda la estructura, de todos los sectores de la comunidad educativa, del centro educativo. A partir de ahí, pues claro, ya se pueden crear los espacios para que esto salga hacia adelante, los tiempos para que esto se pueda llevar a cabo, por supuesto, y como se ha comentado esta mañana y como viene recogido en el documento, con un protocolo o una serie de pasos realmente regulados en el reglamento de organización y funcionamiento, pero es mejor pintar sobre el lienzo que pintar en el aire, y por eso es necesario que el armazón esté pues efectivamente bien entrelazada unas piezas con las otras para que, como insistimos, podamos dar pasos cortos pero seguros. Aquí trasladar un mensaje también a las tutoras y a los tutores, además de ser equipo directivo, los que estamos aquí representando de alguna manera a este sector del profesorado, por supuesto y fundamentalmente somos docentes en el aula. Y aquí las tutoras y los tutores tenemos un papel fundamental. Hay un concepto de autoestima que a nosotros nos encanta utilizar y es que mi actitud será positiva cuando yo siento que valgo para algo y valgo para alguien. Ese es el verdadero motor de mi día a día. Cuando yo siento que valgo para algo, pongamos hoy para dar un curso, y que valgo para alguien, pongamos hoy para un grupo de personas que estén aquí congregadas, esto refuerza mi autoestima. Si eso lo llamo al contexto de la escuela, si un niño o una niña en un minuto de 5 horas que tiene el horario lectivo siente que vale para algo, que es para hacer una tarea bien, y para alguien, que es para ese maestro o maestra que le ha reconocido la tarea, ya le ha merecido la pena ir a la escuela, aunque sea un minuto. En la labor del tutor y la tutora tiene que estar el compromiso de hacerle sentir al delegado o a la delegada que efectivamente vale para algo, desarrollar alguna de las funciones que hemos visto, y que vale para alguien. Para empezar, para el tutor y tutora, que finalmente repercute positivamente en las alumnas y los alumnos.
y en la sumatoria repercute en el centro educativo. Reivindicaros, contribuir a reivindicar ese sentimiento de que sí, que puedes, que vales, que no hay que ir a máximo, pero que lo que haces lo haces muy bien y que te lo vamos a reforzar, y por eso insistíamos esta mañana tanto en el tema de las felicitaciones en toda la dirección. En ese sentido, hay que fomentar estrategias básicas de coordinación. El tutor y la tutora no puede ir por libre con respecto al delegado o delegada y viceversa. Debe existir, a la medida de las posibilidades, una complicidad que contribuya a que familia, representada por el delegado o por la delegada, y tutor o tutora vayamos en la misma dirección. Porque el objetivo, nunca se nos puede olvidar, es la clase. Y respetar profundamente el grupo A del grupo B, el grupo de segundo con el grupo de primero. Porque cada grupo tiene sus propias características, cada grupo tiene sus propios potenciales, cada grupo tiene sus propias dificultades. Pero es que también cada persona tenemos peculiaridades, singularidades, potenciales y dificultades. Y el tutor A no es igual que el tutor B, ni la madre o el padre A es igual que la madre o el padre B. Eso de que todos a una misma dirección, pero cada uno con sus propios estilos. Y luego volvemos a insistir en el concepto contagio. Cuando yo me siento seguro con lo que estoy haciendo, ya puedo copiar algo de lo que está haciendo el de al lado. Pero primero déjame que me sienta seguro. Eso es necesario, vital. No podemos entrar en un sistema de competición. Es que el de A hace más que el de B. Es que el tutor A es más bueno que el tutor B. Es que la delegada A es más bueno. No merece la pena. Cada aula, porque este representante es por aula, tiene su propia estructura de trabajo de acuerdo a los estilos personales. Vamos a sentir seguridad y luego vamos a dar un salto de calidad, si es que podemos, desde ese contagio hacia el acopio de otro tipo de funciones o pasos a llevar a cabo. Siempre dándole importancia al respeto mutuo. Respeto mutuo. Familias, grupo aula, deben transmitir confianza, en este caso a las familias. Debéis realmente demostrar o mostrar que esta figura vale absolutamente para algo. Que es una figura útil, funcional, operativa y que realmente repercute en el beneficio de las niñas y de los niños. Y por tanto, debéis vociferar una vez más lo bueno y lo mucho que se hace en los centros, a pesar de los errores. Pero si sentimos, percibimos como parte externa o interna del centro que las cosas que se van haciendo efectivamente van en una dirección en la que yo me siento partícipe, aunque sea de la distancia, la figura se empodera. Y de eso se trata, de empoderar a la figura. Y ratifico lo que habéis dicho y que ha mencionado Rafael. Empoderar a la figura tiene que ir más allá del folclore, porque si no nos quedamos en ese folclore y no le vemos otra repercusión más allá de la fiesta final de curso o de un taller de juegos populares. Empoderemos a la figura, contribuyamos a reforzar desde sus tareas las actividades, lo que está realizando, aunque sea lento, aunque sea en algún momento incluso discutible. Significa que de alguna manera se está progresando. A nivel de centro, debemos considerar, y esto no tengo que insistir porque lo acabo de explicar bastante bien, que el delegado o la delegada tiene que ser un indicador de calidad. Y que esto es un círculo vicioso y concéntrico. Que alumnado, profesorado y familia en el mismo plano tienen que ir en una retroalimentación que nos ayude a mejorar. Y que esa vía de mejora sea precisamente a través del intercambio de propuestas, también en un momento determinado en un intercambio de lágrimas, porque en definitiva se hace camino al andar y mucho mejor acompañado que solo. Por último, el tema de la formación e información, que es lo que ya había Rafael mencionado, simplemente que no es poco
destacar que es absolutamente vital formarnos, informarnos y ir adquiriendo procedimientos en el desarrollo de las funciones de esta figura. En el manual tenéis una serie de propuestas que no tienen que ser estas, no dejan de ser orientativas, pero que de alguna manera sí que hemos priorizado en cuál de estas temáticas deberían ser sí o sí objeto de aprendizaje por parte de los delegados y las delegadas, y qué otras propuestas, además de para los delegados y las delegadas, pueden ser para el resto de los miembros de la comunidad educativa. No sé si quieres ampliar en ese sentido. Por tanto, las delegadas y los delegados, igualmente que el equipo directivo de la AMPA, deben conocer la organización y el funcionamiento de los centros, derechos y deberes, y cuáles son las funciones esenciales, incluso priorizarlas, de los delegados y delegadas. Y por supuesto, dado que es una figura de cara al grupo, a personas, también consideramos imprescindible, si es que no lo tenemos incluido en nuestro repertorio de habilidades, ir adquiriendo habilidades sociales que favorezcan resolver conflictos de forma pacífica, que favorezcan afrontar el conflicto como un reto, no como una dificultad, y adquirir estrategias, ¿por qué no?, de mediación, dada que es una de las posibles funciones del delegado o la delegada. Lo dejamos abierto porque hay varias temáticas más que lo tenéis recogido en el manual. En definitiva, como veis, aunque la estructura de partida era piramidal y aparentemente estratos sedimentados, realmente no es así. Esto es una estrategia que tiene que ir en todas las direcciones, en todas y cada una de las direcciones, desde la proactividad y el pensamiento positivo, porque dijimos esta mañana y volvemos a insistir ahora que para conseguir la empatía con quienes finalmente de alguna manera depende de esto que se lleve a máximo o a mínimo, debemos garantizar, o por el contrario, debemos evitar esa fiscalización, esa sustitución, esa portavocía anónima de quejas, defensa con exclusividad de intereses personales, buscar esto como a veces algunos consideran forma de hacerse visible para no sé qué intereses personales, o desde una actitud rígida o punitiva. Última diapositiva. Contagiar confianza y seguridad. Dice una frase interesante, y es que el pesimista se queja del viento, el optimista espera que cambie, el realista ajusta su vela. Ubicaros y a partir de ahí, suerte, ánimo, entusiasmo y poder. No sé qué